¿qué me vas a regalar en mi cumpleaños? María Reina, el podcast de los consagrados. Bienvenidos a este programa, queridísimos seguidores. Estamos en tiempo de Navidad. Nació el Salvador, uno de los hechos que innegablemente dividió la historia. Sabemos que se habla antes y después de Cristo. Ateos, gnósticos, budistas, etcétera, tienen que aceptar este calendario tan universal. Si bien que han intentado llevar otros calendarios, pero no pueden cambiar esta naturaleza de la venida del Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Él influyó en todo el orbe. No hay lugar que la palabra Jesús no haya llegado a los oídos de alguien. Y si no ha llegado por lo menos su palabra, han llegado sus efectos. Y es lo que queremos hablar hoy, sobre la Navidad, la natividad del Salvador. Y pues estamos aquí en este podcast compartido que estamos haciendo con el hermano Ronnie. Salve María, hermano. Salve María. Bueno, un saludo para todos los que nos están siguiendo en el canal. Y pues es un tema tan bonito, sobre todo, y un tema que en el cual, como decía, se divide la historia un antes y un después, que es el nacimiento del Salvador, que nos abre las puertas del cielo para todos nosotros, ¿no? Exactamente. Una de las razones teológicas que comprueban la venida del Salvador y comprueban el por qué nuestro Señor Jesucristo quiso venir es el pecado original. Se comprueban mutuamente, ¿no? Sí, sí. ¿Para qué vino Jesús? Sí, claro. ¿A pasear? No. No, y es una cosa muy bonita porque Dios tenía desde siempre, tenía todo un plan para la creación, y es por eso que crea a Adán y Eva, pero ellos no corresponden a la gracia. Sí, ya lo conocemos la historia, que otro día podemos de repente hacer otro podcast sobre cómo fue el pecado original, cómo se dio, las revelaciones que hubieron. Y Adán y Eva, como en esa época ellos representaban la humanidad, porque la humanidad era Adán y Eva. Entonces ellos, al representar la humanidad y haber cometido pues el pecado insuflado por la serpiente, que se dejaron engañar, pues ellos cayeron y ellos cometieron el pecado original, y sobre todo fue el pecado de la humanidad, que es lo que se correspondía en esa época. Y ellos fueron expulsados del paraíso, porque la idea de Dios no era esa. La idea de Dios era de que ellos formen una civilización, una sociedad, y ellos vayan desarrollándose, y en un momento dado Dios, cuando ellos hubiesen ya llegado a un apogeo de santidad, Dios los llamaba para ir al cielo. No sería con la muerte, sino como que un éxtasis, un arrebato, y ellos llegarían al cielo. Pero no fue así. Ellos cometieron el pecado, se dejaron engañar por la serpiente y fueron pues ya expulsados del paraíso. Pero una cosa muy bonita, porque Dios, su plan que Él tiene siempre lo lleva adelante. Eso no, como se dice, hay veces que el plan de Él es un plan A más A. Exacto. Entonces como más enriquecido. Y ahí le promete a ellos un Redentor. Y pues, ¿cuándo vendría ese Redentor? Todo el mundo esperaba, y todas las generaciones, por eso era una maldición no tener hijos, porque cada uno de ellos quería tener pues, en su seno, en su familia, al descendiente, al fin, al Redentor que vendría sobre la humanidad. Así es. Bueno, hay la pérdida que se tuvo en el paraíso era monumental. Los teólogos lo dividen en tres, pero bueno, cada una de ellas es muy abarcativa. Cuando hay una pérdida de la pérdida natural, de dones naturales, una pérdida de dones sobrenaturales y una pérdida de dones preternaturales. Los naturales eran propiedades del cuerpo, que estaban perfectamente ordenadas. Entonces el ser humano no se enfermaba, no había enfermedad. Todo le servía a ellos. Todo le servía. No pasaba por la muerte, por ejemplo. La muerte entró con el pecado al mundo. Después, los sobrenaturales, la gracia santificante que nosotros recibimos en el bautismo, se perdió, que es la gracia que nos enriquece en el alma, nos hace participar de la vida de Dios.
Y los dones preternaturales. Lo preternatural normalmente se utiliza para cosas del demonio. Cosas ocultas. Exactamente. Pero el término en sí también puede aplicarse para cosas buenas. Entonces, la ciencia infusa, el dominio sobre las pasiones y la inmortalidad constituyen un don de integridad. Todo eso es la integridad. Todo eso lo perdimos. Entonces ya viene que el dolor de espalda, que el dolor de rodilla, que el dolor de cabeza, que uno pierde siempre al médico, que tiene que no sé qué. Bueno, es terrible. Todo eso, el pecado original. Pero, como usted dice, pues nuestro Señor mismo ofrece, Dios, Padre, dice que vendría el Salvador a través de sus profetas. Sí, claro. Y ahí, pues, todas las familias pues, querían tener un descendiente del Mesías, Pues el Mesías. Y todos querían, hasta que, bueno, pasa el tiempo, pasan los años, y ¿cuántos años? Hasta que un momento dado, y ahí cuenta el profesor Plinio Corrêa de Oliveira, él va desarrollando esa tesis de que dice que la Virgen ella rezaba sobre todo por la venida del Mesías, porque ella ya veía la situación de la época que le tocó estar, que cada uno de nosotros decimos nuestra época es mala, pero ya la Virgen decía en la época que la situación ya no se aguantaba en la época porque ya estaba mala, y ella rezaba para apresurar la venida del Mesías. Rezaba y rezaba. Y cuando dice el profesor Plinio Corrêa de Oliveira, el maestro, nuestro fundador, él comenta que cuando la Virgen, ella concebió cómo sería el Mesías, porque ella quería ser la esclava de la madre del Mesías. En ese momento se aparece San Gabriel y le dice que iba a ser la madre del Mesías. Muy bonito, ¿no? Sí, claro. A Gabriel significa fuerza de Dios, ¿no? Sí, claro. Y arcángel es mensajero, ¿no? Mensajero, sí. Es el mensaje más esperado de toda la historia. O sea, superó a cualquier arcángel. Sí, claro. O sea, los arcángeles, para entenderlo, ellos sí tienen su jerarquía, pero a veces las misiones sobrepasan la jerarquía de otros, porque son mandados por Dios. En este momento, San Gabriel tiene la misión de decir, se va a dar la redención, y se va a dar a través de usted, Madre María, la llena de gracia, ¿no? Sí. En ese momento, en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo también, pero ya hoy en día, en la actualidad, se dejó muy de lado la naturaleza del nombre. Se le daba un nombre. Tenía un significado. Tenía un significado, remontaba a algo. Y varias veces en la Biblia Dios cambió los nombres de unas personas, de Abraham a Abraham, sí. de Jacob a Israel, ¿no? Fuerte contra Dios. Y a la Virgen María le dio un nombre en ese momento, la llena de gracia. O sea, no había más, porque la gracia, ¿qué es? Es la participación creada en la vida increada de Dios. Con eso vivimos en Dios. Y dice, ave llena de gracia, el Señor es contigo. Y comienza todo el plan de la redención, de la encarnación. Por eso que la Virgen toca muy directamente en el plan de la redención, y hay muchos padres de la Iglesia, santos, etcétera, y papas que mencionan que ella perfectamente podría ser corredentora. Pero una cosa muy bonita que podemos, si le parece, leer un poquito la Sagrada Escritura, porque nuestro tema va encaminando rumbo a la Navidad del nacimiento del Niño Dios, y leemos un poco el texto de la Sagrada Escritura que dice: por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Entonces, para saber cuántos habitantes tenía el reino. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo Quirino gobernador de Siria. Dice, iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por ser él de la casa y familia de David. Es bonito, ¿no? Porque el antepasado de ellos viene de Belén. Que recordemos que Belén pues significa la ciudad del pan, ¿no? Y ahí donde dice nuestro Señor, yo soy el pan bajado del cielo. Tiene muchos significados, ¿no? Y en ese mismo lugar de Belén, pues nace Set, que es el tercer hijo de Adán. En la gruta. En la gruta, ¿no? En esa gruta de Belén.
y también están en Belén los restos de Raquel, ¿no? Que es, entonces tiene todo un Ahí nació también el rey David. El rey David, sí. Porque nuestro Señor iba a ser, o sea, ya había sido prometido a David que de su descendencia iban a ser el Redentor. Pero en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, Belén no era una ciudad importante. Era una ciudad puesta al lado y olvidada. Sin embargo, los profetas, los sacerdotes, cuando Herodes pregunta ¿dónde va a nacer el Salvador?, ellos dicen claramente, en Belén nacerá. Perfecto, lo sabían. Lo sabían que iban a nacer ahí. Y le estaban diciendo, ellos también sabían quién era Herodes, y le estaban diciendo que vaya a buscar allá, y sabían que iba a ser Herodes para matarlos. Entonces, es bonito ver eso. Sí, son analogías históricas. Dice, entonces dice, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y la acostó en un pesebre porque no había sitio para ellos en el mesón, ¿no? Entonces es muy bonito ver eso, la disponibilidad de San José y de la Virgen a ese empadronamiento. Porque la Virgen podría quedarse en su lugar donde estaba, porque ella ya estaba a punto de dar a luz. Entonces ella tendría pues que quedarse. Encima tenían que ir un recorrido. Acordémonos que en esa época hace mucho frío. Estamos hablando de... Y ella tiene que ir desde Nazaret hasta Belén, que es una ciudad que queda a 10 kilómetros de Jerusalén. Belén queda a 10 kilómetros. Tiene que caminar 140 kilómetros. Era un viajecísimo en esa época. En esa época. Hoy día también. Hoy día un viaje, todo el mundo dice, 140 kilómetros en auto, carreteras, pero en esa época, pues los caminos eran tortuosos, de repente solamente entraba de asaltantes, y tenía que caminar 140 kilómetros y no era un solo día. Entonces una persona, no sé, camina diariamente un máximo de 50 kilómetros diarios, pero a marcha muy acelerada, ¿no? Y sin embargo ellos tienen que caminar, y acordémonos que esa región es montañosa, y esa región siendo montañosa, los caminos son todos escarpados, y ella la ve encinta y tenía que estar encima de un burrito. Un burrito. No es lo más cómodo y uno tiene que ir caminando de un lado para el otro. Pues, pero ahí está, el presto sum, que ellos reciben esa orden y ellos ven que era el designio de Dios ir para allá. Entonces ellos, sobre todo, es muy bonito porque él, como a cada uno de nosotros, podemos tener un llamado de Dios que nos habla. Porque Dios dice, en el libro de los Reyes, comenta que Dios habla cuando uno está en el silencio. En el recogimiento, ahí Dios le habla. Y San José y la Virgen vivían en recogimiento continuo. Entonces ellos reciben esa comunicación, esa gracia, y se van para allá. No importa. Un relacionamiento muy íntimo con los ángeles, ¿no? A veces la gente nos pregunta, ¿cómo hablar con los ángeles? Pues mire, en la Sagrada Escritura, ¿cómo se hablaba con los ángeles? San José en sueños, a veces puede ser que un sueño. La Virgen se le aparecía, bueno, a nosotros tal vez no nos vaya a aparecer, pero son muy sutiles los ángeles, nos quieren hablar. Ellos, la Virgen y San José, son santos, santísimos, bueno, tenían una misión profética altísima del plan de la redención. Claro, evidentemente los ángeles se manifestaban mucho más, pero claro, nosotros ¿cómo seguimos sus pasos? Pues la práctica de la virtud, con los sacramentos, con la vida de oración, con una vida también de meditación, pero cuidado con la meditación que hoy en día con la flor del loto, etcétera, esas cosas raras. No, meditación es poder pensar, estar con nuestros pensamientos en la Sagrada Escritura, en la historia de algún santo, en alguna vida ejemplar. Y ahí los ángeles empiezan a relacionarse. Porque ¿qué pasa? Que el ángel es una cosa curiosa. El ángel está, no sé, uno dice, está a mi lado. Dice, ¿a qué lado? ¿Izquierdo? ¿Derecho? No sé. Pero está al lado. Él está al mismo tiempo en la visión beatífica, nunca deja de verlo a Dios y nos está ayudando. Entonces, Él está viendo cuál es el plan de Dios para ese día, para ese momento, y en fin, y el plan general.
Él nunca nos abandona. Ahora, ¿cómo se comunica el ángel? Es por iluminación. Entonces Él nos ilumina nuestro entendimiento y nosotros decimos, yo saqué tal conclusión. No, es del ángel que me colocó esa iluminación, y mi mérito, ¿cuál fue? De decir sí o decir no. ¿Qué fue lo que pasó con San José? San José tomó varias veces resoluciones de salir, de ir aquí para allá, etcétera, porque sintió la voz del ángel. A veces uno dice, bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? Tenía esa intimidad. Pero bueno, en este momento iban a Belén porque había salido un edicto. Un veredicto del César. Ellos habían aprovechado esas circunstancias de que los judíos, ellos siempre eran muy patriarcales. Entonces les gustaba saber de dónde salía cada familia patriarcal, de qué rama, y era algo natural en ellos. César Augusto aprovechó esas circunstancias para poder hacer eso con los judíos, el censo nacional. Bueno, entonces ya recorrieron, imagínense, llega al lugar y uno, claro, si él dice la Sagrada Escritura que era de la familia de Belén, venía de Belén, pues tenía amistades, tenía conocidos, porque él en joven pues había estado por allá. Entonces se podría decir que le abrirían las puertas. Pero hay veces de que eso pasa no solo con San José, sino hay veces con cada uno de nosotros. Cuando, digamos, San José, nosotros sabemos que es santo, virtuoso, para ser esposo de la Virgen, pues no es cualquiera. Dios lo escogió a él, y él tuvo una lucha muy grande así en la juventud, porque él ya siempre se mostró de esa rectitud, y por causa de eso también, cuando la persona practica la virtud, a veces uno diría que todo el mundo nos va a seguir, nos va a aplaudir, y no siempre sucede eso. Muchas veces cuando nosotros practicamos el bien, vamos a tener gente, enemigos, que van a querer cerrarnos las puertas. ¿Qué es lo que le pasó a San José y a la Virgen? Digamos, siempre aparecen en piezas de teatro o en cosas así, o en filmes, películas que se ven, que le van cerrando las puertas. Pero ese cerrar las puertas no es solamente la puerta física, ¿no? Sino sobre todo es la puerta espiritual, ¿no? Exacto. Entonces eso nos puede pasar a nosotros como le pasó a San José. Y de hecho, en la parte histórica, bueno, en esa época no existían hoteles, como existían casas que adaptaban, digamos, para... Como mesones, posadas, así, ¿no? Pero había momentos que venían todos los judíos a Jerusalén y eso se volvía... Imagínense, una cosa tremenda. O sea, convivir con animales para conocer los olores y todo, ¿no? Después las personas que usted no conoce, que viene con una costumbre que usted no sabe, que el otro que está un borracho, que el otro que se enfermó, que está muriendo, todo pasa a los ojos de todo el mundo. Entonces esa festividad profana, mundana que se creó ahí, era la que muchos autores dicen que no había lugares para ellos en el hospedaje. No era solamente porque no había lugar físico, sino porque no había lugar digno. Digno para ellas. ¿No? Que es lo que Monseñor Juan siempre lo comenta, eso, ¿no? No había un lugar digno para ellas, ¿no? Exactamente. Y bueno, ahora vamos a hacer una pequeñita pausa para ya entrar propiamente tal en revelaciones, en partes bíblicas del nacimiento del Salvador. Un poco comentar los Reyes Magos, de dónde venían, los pastorcitos también, por qué escogió los pastorcitos y los Reyes Magos. Todo eso es un tema muy interesante, sobre todo que es algo que nos toca a cada uno en el corazón, ¿no? Entonces no se olviden dejar su like, compartir con sus conocidos, hagan sus comentarios aquí en este video y no se despeguen. ¿Será que la devoción a la Virgen María no nos desvía de la única mediación de Cristo Señor? Salve María, soy el Padre Felipe García de los Heraldos del Evangelio. No hubo santo en la historia de la Iglesia que no haya sido devoto de la Virgen María. La Iglesia nació y creció bajo la protección y el aliento de ella. Y es por eso que nosotros, si queremos llegar a nuestro Señor Jesucristo, debemos llegar por intermedio de ella. Esplendores de María. En este programa vamos a hablar sobre Nuestra Señora, sobre la Virgen María,
sus advocaciones, sus milagros, sus apariciones aprobadas por la Santa Iglesia y también sobre las verdades que la Santa Iglesia nos enseña sobre ella. No se lo pierdan. ¡Salve María! Continuamos con este bello tema, increíble, hermano Ronnie. Bueno, estamos hablando aquí entre católicos, cómo se ha olvidado el verdadero sentido de la Navidad, ¿no? Porque, pues, sí, la celebración es permitida, la vida en familia, pues, es fundamental porque todo nos reúne un principio, nos une un ideal, que es Jesús, el Verbo encarnado, pero a veces la gente se olvida de que estamos celebrándolo a Él. Sí. Y no va ni a misa de Navidad. No, y es la situación es tan así impresionante que cuando se celebra el nacimiento del niño Dios, todo el mundo se felicita. ¿Pero por qué se felicitan todos? Porque estamos con alegría. Pero ¿sabes quién es el homenajeado? El niño Dios. Exacto. Y de él no nos recordamos, hay veces. Exacto, y le cambian el nombre, que Papá Noel, que el viejito pascuero, que el no sé qué, bueno, le ven diferentes lugares. San Nicolás le dicen, pero también lo deforman. Ese gordo con sus trajes rojos, que bueno, eso es otro podcast porque de dónde surgió ese personaje. Pero lo que nos une es nuestro Señor. ¿Por qué no asistimos a la misa del gallo? Por la excusa de que estamos en familia. Hoy en día ya aprueban que la misa del gallo sea en horarios más asequibles, pero la misa del gallo originalmente es a la medianoche, porque estamos esperando el mayor hecho que nos trajo la posibilidad de entrar al cielo. Esa es la maravilla, ¿no? La redención, ¿no? Y de hecho lo que vamos a entrar ahora es en ese tema. Todo el Antiguo Testamento es una prefigura, es una expectativa de la venida del Salvador. Algo ya dijimos, que los sacerdotes que le dicen a Herodes dónde van a nacer y en qué momento ya está por nacer, ellos ya sabían que estaba por nacer. Pero creo que no eran los únicos, ¿no? Sí, estaban los reyes magos, que como conocemos, que eran de Caldea, que ellos venían. Ellos les llaman magos porque ellos analizaban el universo, no era porque... Eran sabios. Sabios, no eran así... brujos. Conocemos. Y entonces ellos estaban a la expectativa también de esa gracia del Mesías. No solamente los judíos, sino de otros pueblos distantes. Porque son 3 reyes que venían como se dice, de lugares distantes, ¿no? Y mismo en la Sagrada Escritura, ellos cuando... ellos se presentan, en fin, guiados por la estrella, van al encuentro del Mesías. Y dice, la propia Sagrada Escritura dice que unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Venían de lugares, vaya a saber cuánto tiempo demoró cada uno en llegar a este lugar. Dice, al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Entonces es increíble, ¿por qué sobresaltado? Si se sabía que tendría que nacer el Mesías. Dice, entonces Herodes convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Solo un paréntesis, las caravanas que venían los 3 reyes magos eran, como digo, caravanas, no eran solo los 3 cada uno, no, cada uno venía con su séquito más o menos de 300 personas o más. No es que uno compraba comida en cualquier lugar, digamos, sino que... Y eran reyes. Eran reyes, venían con toda la corte. Imagínense en Jerusalén. Dice, entonces los sumos sacerdotes y los escribas, ¿qué le respondían? En Belén de Judea, porque así lo ha dicho el profeta. Entonces se sabía perfecto por el profeta, sabían todo. Y tú, Belén, tierra de Judea, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judea, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces ahí viene la historia que le dice Herodes, le dice a los magos, ustedes vayan a adorarlo al niño Dios, y cuando vengan, cuando vuelvan, me dicen dónde está para yo mismo ir a adorarlo. Claro, lo que él quería era matarlo. Y ellos recibieron en sueño que vayan por otro camino. Claro, porque si le avisaba, y eso es lo que Herodes podía hacerle, ¿no?
Pero hay una cosa muy bonita porque ellos vinieron, en fin, le entregaron el oro, incienso y la mirra. Eso ya todos lo conocemos. Pero hay una cosa muy, muy bonita sobre esa estrella que se comenta, sobre todo lo va comentando San Juan Crisóstomo y eso lo comenta Santo Tomás de Aquino. Él dice que él coloca 5 características de esa estrella. Porque hoy día con la ciencia todo el mundo quiere desvirtuar lo que es la verdadera fe. Entonces dice que eran 2 astros que se unieron, cantidad de soluciones no tiene nada que ver con lo que pasó. Y Santo Tomás lo repite, dice, primer punto, dice, esta estrella siguió un camino de norte a sur, que no es lo común en las estrellas. Porque ellos conocían todo, cómo se movía, ¿no? Segundo punto, ella aparecía, porque normalmente nosotros vemos en las estrellas en el firmamento, y esas estrellas salen, pues sabemos que en la noche. Sin embargo, esta estrella aparecía no solo de noche, sino también durante el día. Es otro milagro que se dio. Dice, algunas veces ella aparecía y otras se ocultaba. Entonces no es algo fijo que estaba. Ese era el tercer punto. El cuarto punto, decía Santo Tomás que comenta, no tenía un movimiento continuo porque avanzaba cuando era preciso que los magos caminasen, ¿no? Y se detenía cuando ellos debían detenerse, como la columna de nubes en el desierto, que es los judíos cuando salieron, también en la nube que los acompañaba. Es algo misterioso. ¿Cómo puede ser una estrella que esté quieta? Exacto, que se ponga quieta y cuando camina avanza. Avanza y cuando no. Entonces eso no es. Y el quinto punto dice, la estrella mostró el parto de la Virgen, no solo permaneciendo en lo alto, sino también descendiendo, pues no podía indicar claramente la casa si no estuviese así cercana a la tierra. Entonces la estrella se acercó. Entonces ahí la pregunta, ¿esa estrella qué era? Claro, es interesante saberlo porque vemos los pueblos antiguos, ellos por lo general los pueblos de Oriente conocían muy bien las estrellas. Y no se separa el orden de la creación con las realidades bíblicas, históricas, ¿no? Sí. Porque la creación fue hecha en función de esta venida también. Sí, esta venida. Entonces ellos, a través del conocimiento suyo de las estrellas, que eso podría ser otro podcast porque es interesante sobre ese tema, es apasionante, sabían que iba a pasar algo y apareció esa estrella. ¿Por qué no le comunica de otra manera a Dios? Porque Dios se comunica, por ejemplo, aquí en México, la Virgen de Guadalupe, que ya vimos en los podcasts anteriores, se vistió enteramente con el lenguaje indígena, que le transmitió mil cosas que nosotros actualmente no entenderíamos, ¿no? Pero ellos entendieron perfectamente. Entonces lo mismo, esta estrella apareció de una manera tal que ellos entendieron perfectamente. Hay que salir a buscar que nació el Verbo encarnado, la señal. Dios hecho hombre. Y ellos estaban con el corazón a la expectativa de esa señal. Y cómo es bonito, digámoslo, en cada momento de la historia nosotros estar siempre atentos a lo que a Dios nos quiere indicar, ¿no? Y ahí para culminar esta parte, Santo Tomás pregunta, ¿qué era esa estrella? Dice, puede ser un ángel, pero él está más en decir de que esa estrella fue una estrella creada por Dios, que los acompañó y los llevó hasta el lugar donde tenía que cumplir su misión. Interesante. Muy bonito. Sí, porque Dios puede haberlo hecho. Claro, tranquilamente, ¿no? Entonces, ahora, pues, quisiéramos ver un poquito, hay revelaciones de santos, de santas, que tuvieron la gracia, pues, de participar del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, como se dice, a distancia. Porque a veces nosotros online, aquí como no pudimos, digamos, uno no puede decir, ¿cómo habrá sido el nacimiento del Señor? Pues cada uno de nosotros inventa podría conjeturar una imaginación o lee las Sagradas Escrituras y uno va caminando, se sitúa. Pero es bonito ver cómo Dios, para corroborar todo lo que Él hace, digamos, corroborar lo que es un lado histórico, pero también entra un lado místico, que entonces ahí hay una santa de Santa Brígida, que ella está por el año, pues, 1372. Ella dice que tuvo que hacer una visita a Belén, y lo dice que fue el 13 de marzo. Ella quiere ir a Belén
porque quiere participar de esa gracia, como cada uno de nosotros y de los que nos escuchan, quizás habrán ido a Belén. Pues yo no he tenido la dicha, digamos, no sé si... No, yo tampoco he ido a Belén, sí. Nosotros también estamos espiritualmente acompañando esa visita de Santa Brígida. ¿Cómo es Belén, no? Y hoy en día es que está complejo ir a Belén. Toda la situación. Y ella dice, cuando estuve presente en el pesebre, en el pesebre del Señor en Belén, entonces ella va describiendo qué es lo que Dios le hizo revelar a ella según esa visión. Dice, yo veía, dice, una virgen de extrema belleza, envuelta en un manto blanco y una túnica delicada. Sí, porque la virgen es de una belleza, digamos, es y lo era de una belleza tal que hay comentadores, van comentando que al comienzo, después del nacimiento del Señor, ella un poco se retrajo del contacto con la gente. ¿En qué sentido? Porque ella no tenía pecado original, y ella era tan perfecta, que hasta muchos años entrado en la cristiandad, decía que existía Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y después decía, la cuarta persona de la Santísima Trinidad era la Virgen. Entonces la Iglesia, por el año 300, 400, definió que de la Virgen se puede decir todo excepto que es Dios. Exacto. Porque Dios la hizo perfecta. Hay una criatura, la humanidad de nuestro Señor no la hizo más perfecta, pero a la Virgen tampoco no pudo, porque fue hecha directamente por el Padre. Dijo, yo quiero que mi hija sea así. El Hijo dice, yo quiero que mi madre sea así. Y el Espíritu Santo dijo, yo quiero que mi esposa sea así. Entre los tres. Entonces, qué mejor criatura poder creer que eso es imposible, ¿no? Exacto. Entonces la Virgen dice, con ella estaba un anciano de gran honestidad, San José, y trajeron con ellos un buey y un asno. Entonces es lo que siempre la tradición nos va comentando, ¿no? Que existía un buey y un asno que con el hálito de ellos pues calentaban al niño Dios. Estos entraron en la cueva, y el hombre, después de haberlos atado al pesebre, salió y llevó a la Virgen una vela encendida. Le llevó una vela para que, claro, no es como hoy día es el celular que uno conecta a la linterna, sí, o la luz. Prende un interruptor. Pero en esa época acordémonos que era una cueva. Y una cueva pues es una cueva, no tiene esas comodidades. Entonces la Virgen se quitó, dice, los zapatos de sus pies, se quitó el manto blanco que la envolvía, se quitó el velo de la cabeza y los puso junto a ella, permaneciendo así en su túnica, solo con su hermoso cabello dorado, porque eso lo comenta, ¿no? Que la Virgen era güerita, era rubia. Entonces ella, el cabello de la Virgen siempre se la presenta, claro, la Virgen se presenta en distintos lugares. Aquí en México aparece de una manera, ella siempre se adapta al pueblo donde se aparece. Claro, pero si se aparece en Alemania, pues era de otra manera, Inglaterra de otra, España de otra. Es la misma Virgen María, pero según históricamente dice, ella tenía cabello dorado, cayendo, dice, libremente por sus hombros. Luego sacó 2 pequeños lienzos y 2 tejidos de lana de exquisita pureza y finura que había traído para el niño que había de nacer. Entonces ella fue preparando los detalles, como una madre. Una madre va a preparar. Le da lo mejor. Hay una visión que dice que la Virgen hizo una túnica in consulti a nuestro Señor Jesucristo. O sea, no tenía costura, era todo una sola pieza, y que esa túnica era milagrosa porque iba creciendo en la medida que él iba creciendo. Y la túnica que se echaron a suertes era esa misma túnica. Hace poco una persona, hay de todo en la Viña del Señor, escribió en el chat de nuestro canal: no estoy de acuerdo con ustedes en muchas cosas y no me gusta el hábito que usan porque es muy elegante para los días actuales. Porque Jesús vino sencillo y humilde al mundo, ¿sí? Vino sencillo y humilde porque Él venía a combatir una
una idea equivocada del Mesías, que el Mesías iba a ser un líder político, un líder que iba a llevar al pueblo judío, judío, iba a dominar sobre las naciones, sí, etc. Pero a lo largo de la historia fueron dadas diferentes misiones según los desvíos de la humanidad. Entonces San Francisco surgió en una época, por ejemplo, que estaba la pomposidad de la vida mundana. Santo Domingo nació en la misma época por unos errores de la doctrina, pero San Ignacio de Loyola ya no. Ya San Ignacio de Loyola usaba su ropa normal de sacerdote, pero él estaba evangelizando a través de la contrarreforma de Lutero, bueno, etcétera, Santa Teresa de Ávila. Bueno. Y nosotros usamos estos hábitos porque hoy en día el mundo está inundado de lo feo, del pecado, de lo horrendo. Y la gente está... Casi que no usa ropa también. Y que no usa ropa, etcétera. Entonces nosotros queremos mostrar la belleza del cielo. La belleza de Dios. La belleza de Dios, sí, claro. Exactamente. Esta belleza que nace aquí, la Virgen con todas sus mejores posibilidades. Nuestro Señor no necesitaba mejor palacio que la Santísima Virgen. O sea, si tuviésemos nosotros que escoger, mira, te regalo una mansión en no sé dónde, con todo incluido, o quieres tener 10 minutos de una charla con la Santísima Virgen que te puede responder lo que quieras. Pues los que tenemos fe vamos con la Virgen. Claro. Los que no tenemos fe se van allá al otro lado. Uh-huh. Se escogió el mejor palacio, la mejor madre. Bueno, es lo que dice San Luis, ¿no? Sí. Dios creó el cielo empíreo para los ángeles. Creó el paraíso terrenal para los hombres y para él se creó el paraíso de él, que es la Santísima Virgen María, exactamente. Dice ahí, describe otros puntos que dice, otros 2 pequeños artículos con los que cubrir la cabeza. Acordémonos que hace frío. Y los puso a su lado con el fin de utilizarlos en el momento oportuno. Y cuando todo estaba preparado de este modo, la Virgen se arrodilló con gran veneración en una actitud de oración. Ese lado siempre reportándose hacia Dios en todo. Ella lo tenía a Dios dentro de sí. Y ella, para ese nacimiento que iba a tener, ella quiso que ese niño que iba a nacer ya como que le va colocando una alfombra, que es la oración, ¿no? De hecho, San Lucas dice que ella todo lo guardaba y lo meditaba en su corazón. En su corazón. Porque una cosa es conocer y otra cosa es amar. Claro. Las dos cosas pueden ir de la mano y se pueden ayudar mutuamente. Uh-huh. Pero es más importante amar. Uh-huh. Porque la persona puede llegar a un erudito y saberse la Biblia de memoria, pero nada más y ya. Pero el demonio se lo sabe la Biblia entera de punta a punta, en varios idiomas, pero no la practica, ¿no? Exacto. Es importante amar lo que... Uh-huh. Dice, ella estaba de espaldas al pesebre, pero su rostro estaba levantado al cielo, hacia el este. Describe así hasta los detalles, ¿no? Hacia el este. Con las manos extendidas y los ojos fijos en el cielo como en éxtasis. Entonces ella entró en ese momento del nacimiento, vaya a saber esa comunicación que tuvo entre Dios y la Virgen en ese momento, que ella como que fue arrebatada. Dice, perdida, ella estaba en la contemplación, en un rapto de dulzura divina. Dulzura divina. Dulzura divina. Qué maravilla. Pedirle a ella que nos conceda un poco de esa dulzura con Jesús. Y pedirle, porque qué pasa, que ella pues está para ayudarnos. Y si nosotros queremos participar de estas gracias, es solo pedir. Mismo Monseñor Juan, el fundador de los Heraldos, él dice de que hay veces que el ángel de la guarda siempre nos está ayudando. Pero él nos decía, hay veces que él está con los brazos cruzados. Pero dice, ¿pero por qué los brazos? Porque él quiere ayudarnos, pero no le pedimos. Entonces eso es lo pedir. La Virgen también, ella quiere ayudarnos, eso es lo pedir. Y dice, y mientras ella estaba de pie en oración, vi al niño moviéndose en el vientre. Qué gracia, ¿no? Porque la santa vio cómo el niño Dios se movía en el vientre de la Virgen. Sí, ya una madre, que aquí hay varias que están escuchándonos, se alegra, siente un regocijo cuando empieza a sentir a su hijo en su vientre, que hay vida y que hay vida. Imagínese la Virgen María con Jesús encarnado, Dios hecho hombre, o sea, mucho más. Sí. Y de repente, en un momento, ella dio luz a su hijo, quien irradiaba una luz, dice, y esplendor inefable, que el sol no era comparable al mismo, ¿no? Está hablando ya que
En fin, ¿cómo poder describir eso? Cuentan las revelaciones, claro, que estaba San José ahí. Sí, sí. Estaba presente, pero él no vio el momento exacto. Porque eso lo cuenta hay un libro que sacó nuestro fundador que se llama María Santísima, el paraíso de Dios revelado a los hombres, que él era santo, santísimo, era el que tenía que estar ahí presente, etc. Pero en ese momento, porque el Verbo encarnado se encarna como un rayo de luz que pasa por este cristal y sale por el otro lado. Porque la Virgen fue virgen antes, durante y después del parto. Entonces fue como un rayo de luz que pasó y no quitó no dejó ningún resquicio en el seno virginalísimo de la Virgen. Sin embargo, era la vida de la Virgen natural que le estaba dando la vida natural a Jesús. Y San José en ese momento, por esa luz, se quedó cegado. Y cuando consiguió ver, ya estaba el niño Jesús en las manos de María. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Gracias. Y aquí cuenta sobre San José, porque dice, ni tampoco la vela que San José había puesto allí daba ninguna luz en absoluto. No, pues si no era como el sol. Dice, la luz divina había aniquilado totalmente la luz material de la vela. Pero es bonito porque lo describe hasta, son los detalles, que describe hasta los detalles y nos enteramos que había una vela. De repente muchos de los que nos siguen, que nos están viendo, no sabían de este detalle, pero puso esos detalles de San José, ¿no? Exacto. Y tan repentina e instantáneamente fue esta forma de dar a luz que no podría descubrir ni discernir cómo o por medio que dio luz. No se supo, es lo que comentaba, ¿no? Exactamente. Dice, en verdad, de repente vi al glorioso niño acostado en el suelo, desnudo y brillante. Son los detalles, ¿no? Por eso que trajo la Virgen la ropita, ¿no? Exacto. Hasta para cubrir la cabeza. Su cuerpo era puro a pesar del suelo y la impureza. Claro, porque ¿qué lugar va a ser digno para el niño Dios? Mismo un palacio, ¿no? Nada es digno para él. Todo era... Entonces oí también el canto de los ángeles, que era de una dulzura milagrosa y gran belleza, ¿no? Claro. Entonces la cantidad de ángeles que había. Hay una, Sor Mariana de Sujagreda cuenta que la Virgen, ella tenía 1000 ángeles de la guarda que la seguían. Pero en ese momento, ¿cuántos estarían ahí? Importante ver eso, porque los ángeles estaban esperando. Ellos no necesitaban propiamente la redención para redimir nada, porque ellos ya estaban enteramente puros. Pero cuentan también mucho las revelaciones y los comentaristas sabidos del tema, el momento de la guerra del cielo entre Lucifer y San Miguel y los ángeles, etc. ¿Cuál fue el punto que hizo que estallase eso? ¿Por qué se rebelaron? ¿Por qué se rebelaron? Entonces dicen que la gran mayoría concuerda de que era la revelación de Dios, de que iba a encarnarse en un hombre y que ellos deberían servir a ese hombre y tomarlo como Dios, y a la madre tenían que tomarla como reina de los ángeles, etc. Entonces ellos estaban en ese momento en prueba y pues nosotros aquí sentados decimos, bueno, hay que obedecer a Dios y es una maravilla, y se acabó. Pero ellos estaban en ese momento en ese impas y ahí comienza esa guerra en el cielo. Entonces, el momento se encarna, es el momento principal también para ellos, porque tenían que servir. ¿A quién servir? Y fue el punto decisivo, fue la Virgen, ¿no? Porque dice ellos, y nacería de ella, y por qué no se encarnaría en nosotros, dice los Exacto. demonios. Y los ángeles no conocen todo el plan de Dios. Entonces Dios también les va revelando a poco a poco. Entonces en ese momento ellos deben haber entendido muchas cosas también. Porque San Pablo dice, y se recuerda un momento dado, dice, salgamos ahora a predicar a las potestades, a unos coros angélicos. Él mismo lo dice. Sí, salgamos porque él estuvo 3 años de convivio con el Señor, ¿no? Después de la resurrección. Exactamente. Entonces vemos eso, la belleza. Cuando la Virgen sintió que ya había dado a luz a su hijo, ella inmediatamente se postró ante él, ¿no? Su cabeza se inclinó y con las manos juntas, con gran honor y reverencia, y le dijo: sea bienvenido mi Dios, mi Señor y mi Hijo. Dice eso, que generalmente las místicas, mujeres, a Monseñor Juan le gusta leer
porque las mujeres son más detallistas. El hombre dice, se apareció, y se acabó. Y se acabó, no necesitan decirle cómo estaba vestido, qué había alrededor. Las mujeres, dice, son más detallistas, entonces dice. Los gestos. Qué hizo la Virgen. Y aquí bueno. Dice, una vez hecho esto, ahí de lo que comentaba, entró y el anciano se postró en el suelo, lloró de alegría, San José. Después hay otra vidente que es la beata Ana Catalina Emmerich, que ella escribe mucho sobre distintas épocas del Señor de la Pasión, y ella comenta sobre el nacimiento también. Dice, ella es alemana, ¿no? Dice, después de estar algunos momentos afuera, José regresó a la gruta encontrándola como en llamas de tanta luz. Cada una ya, esta es alemana, entonces son psicologías también distintas. La otra es de Suecia, la otra vidente que leímos, aquí es de Alemania. Dice, Santa Brígida de Suecia. Santa Brígida de Suecia, Ana Catalina Emmerich de Alemania. Dice, esa luz que rodeaba a la Santísima Virgen fue creciendo en intensidad. Y a la medianoche, después que María entrara en éxtasis y levitación, ya está dando otro detalle. No es solo éxtasis, sino levitación. Levitación es como... Se despega del suelo. Se despega del suelo. Hay veces un día una monja vio a Santa Teresa, si no me equivoco, confesándose con San Juan de la Cruz, ¿sí? Y no lo encontraba en la sala. Y mientras se confesaban, los dos estaban levantados allá cerca del techo. Conversando de cosas maravillosas. Temas fenomenales. Y con la propia naturaleza de los alrededores, como animada por un gran júbilo, nació el Salvador. Dice, al moverse el niño, haciendo oír sus primeros llantos, el niño Dios llorando, ¿no? Su madre le envolvió en pañales y la acostó en un pesebre, dice, y ahí dice, el cielo bajó a la tierra para adorarlo. Claro, porque estaban esperando ese momento, casi como que uno diría, encima de un muro, ¿no? Uno viendo la casa vecina, esperando en qué momento se daría esa gracia. Mientras la Virgen, dice, abrigándolo con su amplio manto, lo amamantaba. Pasada una hora, María llamó a José, que todavía estaba postrado en oración. Qué bonito, ¿no? Ver la Sagrada Familia, ¿no? Exactamente. Que hoy día en la familia se dice, no, hay problemas en la familia. Dice, pero reza, es que no tenemos tiempo. Que la vida es muy agitada, pero uno ve de que una familia santa, que es la Virgen, San José, el Niño Dios, en oración siempre. Ese no tenemos tiempo realmente no es que no tengamos tiempo, es que no ha puesto el tiempo dentro de sus prioridades. Porque es como decir, listo, mire, tiene que tomarse este remedio para poder que su corazón funcione todos los días a las 3 de la tarde. Pero la persona va a ser puntualísima. Y que no tengo tiempo para todo. No va a pensar en que no tiene tiempo. Entonces, esto aquí es mucho más elevado. San José, la Santísima Virgen, todo el tiempo fue oración, sin dejar de lado la cosa práctica. San José preparó todo, puso la vela, estaba viendo no sé qué cosas, mañana tenía que conseguir el alimento, después tenía que ir a tal lugar, a tal pueblo, visitar tal familia, lo tenía presente, pero lo principal no lo dejaba de lado. Y hay una cosa muy bonita, un día un Monseñor Juan Clá, él dijo una frase muy impresionante, que un heraldo quedó así, que le dice, tiene que uno tener 90% de oración, 10% de acción. Entonces la persona va y le pregunta, entonces, Monseñor, ¿yo dejo de trabajar o qué hago? Porque si 90% de oración y 10% de acción, y le dice, no, sobre todo depende cómo nosotros impostamos nuestra vida. Si cada trabajo que nosotros hacemos, lo hacemos con un espíritu sobrenatural, estamos haciendo el 90% de la oración. Y San Luis comenta que Nuestra Señora, abriendo el picaporte de una puerta, lo hacía con tal espíritu sobrenatural que ella daba más gloria a Dios que San Lorenzo, que moría en la brasa cuando lo estaban asando. Así es. Y hay otro interesante, un sacerdote de la comunidad, ya tenía muchas ocupaciones, una persona muy capaz, no vamos a decir el nombre, pero él ya le pusieron otra ocupación más importante, por ser muy organizado y por tener mucha disciplina en su trabajo, le pusieron otra función.
Y le preguntó a Monseñor Juan, no consigo, tengo muchas cosas, ¿a qué hora voy a rezar? Ay, mire, me voy a aconsejar, le dijo él. Rece más tiempo delante del Santísimo Sacramento que le va a rendir mejor el tiempo. Sí. Pero ¿cómo? Sí, haga eso. Y fue dicho y hecho, la persona empezó a frecuentar más el Santísimo y empezó como que a rendir las cosas, comenzaron a fluir mejor, comenzaron a ver más tiempo de dónde no se sabe. Y es así, con nosotros pasa mucho eso. Entonces, hay muchas cosas que se vaya a rezar frente a en la capilla. Como que las cosas se van organizando. Claro, hay que hacer, hay que actuar. Exactamente. Pero ahí está un hecho muy bonito con San Isidro Labrador, que su esposa era María de la Cabeza, si no me equivoco, y su hijo también era santo, los tres también eran santos, y él nunca dejaba la Santa Misa. Y un día pues dice, bueno, tengo que trabajar, y los demás lo criticaban, que no trabajaba. Y él un día se fue a misa, y cuando volvió, todo el campo estaba labrado. ¿Quién lo había hecho? Sus ángeles de la guarda. Bueno, recemos para que nos pase eso alguna vez. Bueno. Nosotros, ¿no? Pero bueno, aquí no significa que no hay que actuar. Hay que actuar, pero digo. Pero con otra disposición. Así San José perfectamente podría estar yendo a cortar leña, a buscar no sé qué, y se hubiese perdido el nacimiento de Jesús, de todo. Uh-huh. Pero no, estaba ahí en oración. Sí. Tenemos que ser personas llenas de deseo, de contemplación, de oración, de piedad. Sí. Y una última cosita. Sí, porque ya estamos en la parte final. Ya estamos en la parte final. Entonces, y yo creo que hacer un comentario aquí de los pastores también, porque no podemos dejar. Entonces ahí ella cuenta, Ana Caterina de Emmerich, que la Virgen había dicho a San José que esa medianoche sería el nacimiento del niño. Él la había revelado, ¿no? Y pues se estaban cumpliendo los 9 meses de la anunciamiento, de la anunciación. Entonces un poquito de eso para comentar. Entonces un poquito interesante, no sé si quisiera comentar a los pastores, porque iba a comentar también cosas que pasaron en el mundo ese día. Bueno, entonces sí, los pastores, bueno, los ángeles fueron, por decirlo así, porque los ángeles no corren, pero se fueron corriendo a anunciar la gloria de Dios, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, y le anunciaron, venga, y los pastores, vamos, y se fueron todos allá. ¿Por qué los pastores? Eran personas humildes, sí, también, pero pues también le anunciaron a los reyes. Eran diferentes, o sea, se le estaba anunciando a la realeza del mundo entero desde ahí, porque los judíos en esa época decían que la salvación solo iba a venir a su pueblo. Y resulta que venían reyes de pueblos de otros lugares que creían en la venida de un Señor que iba a venir y se encarnar. Y los pastores, estos eran judíos también, pero eran una raza rechazada por los fariseos. Primero porque no seguían las reglas farisaicas de los 300, no sé cuántas reglas. 623. Sí, no sé cuántas. Que se habían inventado. Sí, que se había que lavar las manos, abluirse, que no sé cuántas. Por eso le echan en cara un montón de tonterías a Jesús, que el sábado no se puede curar enfermo. Pero ¿dónde está escrito primero? Sin milagro no sé, no había de esos. Entonces los pastores eran rechazados, y por ser personas muy contemplativas, también eran personas muy sensatas. Lo que los fariseos no tenían, no eran sensatos. Muy dados a la contemplación. Exactamente. Entonces los pastores no se aceptaban en los juicios de Israel. Tan rechazados estaban. O sea, si había que dar un testimonio, porque si hay 2 o 3 más personas que dan un testimonio en contra o a favor de uno, era digno de crédito. Los pastores no eran puestos, pero por eso, porque eran rechazados por los judíos. Entonces, pero ellos eran hombres piadosos, eran hombres de fe, eran hombres que rezaban, que conservaban sus instintos religiosos, su naturaleza religiosa. Y porque conservaban eso, eran rechazados por los judíos. Pero entonces, ¿Dios a quién va a buscar? A ellos, a los rechazados. A los rechazados por el nombre de Dios, a los rechazados por el nombre de la justicia. Y es lo que nosotros, o sea, nuestro Señor Jesucristo nació en el rechazo. Nació en una gruta, nació que no aceptaban el hospedaje, después vino la muerte de los santos inocentes, después todos los que lo seguían eran familias que estaban rechazadas por el pueblo de Israel. Después comenzó su vida pública, todos los apóstoles rechazados. Había uno que otro fariseo que se estaba convirtiendo, pero que se descubrió al final solamente por diferentes razones, pero esas personas después fueron rechazadas. O sea, el que quiere ser bueno, prepárese porque tiene que ser rechazado. Él nació un hombre de Dios, trayendo la redención, rechazado. Entonces estos pastores fueron buscados por los ángeles porque eran rechazados por esa justicia. Y representaba
a toda la gama de la sociedad. Estaban reyes, estaban pastores, y bueno, estaba ahí el sacerdocio y la realeza de San José, y estaba la Virgen también, que descendía también por rama de familia noble, de familia del rey David. Y San José también. Y San José rechazado. San José rechazado y era noble. Era noble. Él debería tener el trono de David, San José. San José, claro. Exactamente. Entonces, por favor, ¿qué pasó en el mundo? Ya tenemos 5 minutos, hermano Ronnie. Se nos acabó el tiempo. Hay tanta cosa. Hay tanta cosa que... Lo dejo ahí para que hable. Ahí los místicos describen, dice, como con el nacimiento del niño Dios, dice, cómo los árboles y plantas saludaron al niño, dice. La gente, todo el mundo experimentó gracias, claro, con eso, evidente, en el mundo entero se recibieron gracias, y los animales que estaban presentes se arrodillaban en adoración. Y hay una cosa que pasa en el otro lado también, como se dice, los que no estaban siguiendo, digamos, el camino, pero Dios les anunció. Dice, ídolos paganos se rompieron, y una fuente de aceite brotó en una colina cerca de Roma. Porque que salga una fuente de agua, pues sí, ahí cuando le cortaron la cabeza a San Pablo, cayó en 3 lugares y rodó. Y dice la tradición que de esos 3 lugares salió una fuente de agua. Pero aquí salió una fuente de aceite. Entonces, ¿estas son revelaciones? Son revelaciones que de Santa... y de varios místicos. De varios místicos. Dice, y en otro lugar un templo pagano se derrumbó. Entonces ellos decían, bueno, lo está pasando. Porque claro, la comunicación de Dios es para el mundo entero. Así como uno tiene un ángel de la guarda, los buenos, los malos también tienen ese ángel de la guarda. Y ese ángel de la guarda quiere la conversión de los malos. Y evidentemente que todos ellos, de alguna manera, le revelaron algo se dieron cuenta. Que el niño Dios había nacido y que la salvación del mundo había llegado a la tierra. Cuentan también que los que eran buenos se sintieron más buenos, con más fuerza. Sí, claro. Y los que eran malos sintieron como un rechazo, algo estaba pasando, se sintieron inquietos, mal. Sí. Dice, Ana Catalina Emmerich dice que vio sacerdotes paganos, ¿no?, consultando sus registros con gran alarma, para ver qué es lo que decía, porque qué estaba pasando, ¿no? Y comenta que vio a muchos cónsules romanos, ¿no?, pidiendo informes sobre este evento y sobre la aparición de la fuente de aceite. Eso movió a todos. Dice, también vio en Egipto un evento que proclamó el nacimiento de Cristo. Dice ahí una cosa muy bonita, porque fíjese cómo Dios se manifiesta en todos los lugares. Dice, un gran ídolo, seguro todos venían a adorarlo, que hasta entonces, dice, había pronunciado palabras de muchos tipos, posiblemente hablaba muchos idiomas, no sé, quedó repentinamente en silencio, quedó mudo. Y el ídolo fue obligado por Dios para decir que estaba silencioso. ¿Por qué? Una virgen había dado a luz a un niño que gobernaría el templo. Entonces eso fue, ¿no? Y en Belén, y en particular la cueva de la Natividad, fueron envueltas con un resplandor maravilloso. ¡Qué maravilla! Entonces, digamos, así que estamos ya llegando a nuestro fin. Quería contar un poquito cómo nacen los nacimientos, los pesebres en la historia, porque todos conocemos, ya ponemos al niño Dios, la Virgen, San José, los 3 reyes magos, los pastores, el burro, el buey, todo. Pero ¿por qué? ¿Cómo se dio eso? Dice que estaba ya por el 1223 de la era cristiana, claro. Estaba San Francisco de Asís, él había ido tiempo antes a Belén. Y ella sentía su muerte, que se realizó 3 años después, más o menos. Y él estaba en un lugar montañoso en Grecia, en Italia. Y ese lugar lleno de bosques, el dueño era un amigo de él, un conocido, que se llamaba Juan Belita, ¿no? Y él le dice, yo veo esta gruta muy parecida a la gruta de Belén. Y quiero hacer algo impresionante, algo así nuevo, pero todo en silencio. Vamos a hacer así el nacimiento, esa es la gracia que él había recibido, alguien que representa a la Virgen, a San José y al niño. El burro y la vaca, y en fin, todo representaron, pero no podían decir nada a nadie. Y el sacerdote del pueblo ya estaba al tanto, porque San Francisco de Asís, él no era sacerdote, él fue diácono.
Entonces, de repente, en esas circunstancias, ya estaba todo preparado, cómo llamar al pueblo. Las campanas de la iglesia comenzaron a tocar solas. Y la gente salió, claro, con torchas y ahí desde el otro lado San Francisco los llamaba. Venga para acá, y el pueblo agarró antorchas y todo el mundo fue hacia el lugar, y ellos ahí percibieron que había algo, una gracia, algo nuevo, y ahí San Francisco le va contando toda la historia del nacimiento del Belén a toda esa gente que había asistido al lugar. Y a partir de ese hecho que se dio, ese hecho milagroso, se comenzaron a hacer los pesebres en el mundo. Qué maravilla, sí. Hoy en día, lamentablemente, en muchas casas ya desapareció el pesebre, o en otras ponen una figurita que tiene, sí, más chiquita que el dedo, que la uña. Vale la pena, es un objeto de piedad. No, que hay que mucho desorden, ¿no? Haga un lugar bonito y digno, es un lugar de piedad. Van a ser El Salvador. Cambiemos el orden de la casa. Hay que poner el pesebre, de todos los objetos navideños. Una maravilla, pero ya se nos fue el tiempo, hermano Ronnie. Yo quisiera, pues, si hubiera un minutito, contar un poquito, porque qué pasa que en esta Navidad nosotros, ¿qué le podemos ofrecer al Niño Dios? Eso. Porque decimos, yo no tengo dinero, yo no tengo medios, no le puedo ofrecer nada, no, de repente no tengo ni para un pesebre, digamos, puede ser, digamos. Pero ¿qué le podemos ofrecer? Un día estaba San Jerónimo, él se fue a vivir, él tradujo la Sagrada Escritura, trabajó mucho por el bien de la iglesia, y pues le había ofrecido sus riquezas a Dios. Y un día, en una Navidad, después que todos salen de la gruta de Belén, el Niño Dios se le aparece a San Jerónimo y le dice: Jerónimo, ¿qué me vas a regalar en mi cumpleaños? Y le dice: pero Señor, ya yo te lo di todo, no tengo un medio económico, no tengo nada. No, pero regálame algo. Y le dice: pero yo ya todo lo que traduje en las Sagradas Escrituras, los conocimientos, riqueza, todo ya se lo di. Pero algo dame, algo tuyo. Y dice: pero Señor, no sé qué darte. Dame tus pecados para yo perdonártelos. Qué maravilla. Ella se puso a llorar y le dice: Dios mío, te pido perdón. Y es lo que nosotros podemos pedir en esta Navidad, ¿no? Entreguemos todos nuestros actos, buenos o malos, en las manos de nuestro Señor. Cada familia, reúnase. Si no pueden ir a misa, reúnase en un momento en oración, pero que no pase de alto este hecho, este acontecimiento tan principal para nosotros. Porque eso es lo que nos une en la familia. No son los regalos, no son las comidas. También hacen parte de una alegría que tiene que ser orientada en la encarnación del Verbo. Entonces le pedimos al hermano Ronnie, le agradezco aquí, hermano Ronnie, por la recepción que nos tuvo aquí en México un tiempito. Mucho gusto. Grabamos aquí algunos podcasts de la Virgen de Guadalupe para que los vean, y asistan todos el podcast del Corazón Guadalupano, que está saliendo recién en las redes sociales. Y se puede rezar una Ave María para que la Santísima Virgen, San José, hagan que el Niño Jesús nazca en nuestros corazones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino Niño Jesús, ten piedad de nosotros. Santa Madre de nuestro Señor, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Salve María.